Hola a todos, Dios les bendiga, buenas noches. Edwin llegó, qué gusto verte, ya pensábamos que te habías huido. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, qué placer compartir con ustedes, quienes están conectados y conectadas esta noche. Nuestro amado amigo, hermano, doctor David Cordero, bienvenido, gracias una vez más por compartir con nosotros. Si no me equivoco, hoy volvemos a Génesis, obviamente. Habíamos tomado 2 semanas para un coloquio abierto, sobre todo para tratar temas sobre la Pascua. Todos estos estudios están en el canal. Hemos visto cantidades de personas que han visitado, que han saboreado, si cabe el término, nos han hecho llegar algunos comentarios internos y les agradecemos. Si usted trae Biblia, nosotros vamos a cerrar prácticamente la penúltima perícopa, porque ya la última perícopa es un solo segmento, capítulo 37 al capítulo 50, es otro personaje que está en acción. El nombre de José, de seguro nos suena familiar a todos nosotros. José, el hijo de Jacob, ¿no? Vamos a hablar de esto más adelante, a pesar de que tienen una sección muy amplia dedicada a su vida, a todo lo que ha hecho, cómo Dios lo ha usado. Es una pericopa muy extensa, pero hoy quisiéramos quizás cerrar los últimos detalles, dar algunos últimos toques en los capítulos 35 y 36. David hace como 15 días atrás o un poco más nos habló lo de Betel y creo que nos voló el mate en cuanto al significado y algunos estudios. Quizás algunos no recuerdan todo lo que él había comentado. Obviamente nosotros tenemos por Betel, siempre decimos casa de Dios, y creo que una de las grandes experiencias de este tipo de estudio es que nos han desaprendido muchísimo. No sé si David Luis Ochoa te mandó un meme. ¿Te mandó? Dije, algún momento lo voy a subir al grupo, pero no va a ser ahorita. Pues por ahí va el asunto, ¿no? Cuando uno ingresa al estudio y después de salir de este estudio, con que uno sale. Capítulo 35, el Dios que bendice a Jacob en Betel. Luego le viene inmediatamente la muerte de Raquel. Y el capítulo 36 está dedicado completamente a la genealogía de Saúl, aunque versos previos al final del capítulo 35 hacen un resumen de, una vez más, los 12 hijos de Jacob. Antes de pasarle el podio a David y luego lanzar un par de preguntas, no sé si quedó pendiente algún detalle, alguna pregunta. Sí, ya veo activo el dispositivo del doctor Javier, así que si hubiera algún comentario con respecto a esa clase de hace 15 días o de hace 3 jueves, más bien diríamos así, con respecto al capítulo 35, porque 35 y 36 vamos a terminarlo en cuestión de minutos, salvo que David empiece con su catarsis, y ver si desde ya o desde hoy arrancamos con el capítulo 37 sobre la vida de José. Doctor Javier, bienvenido. Hola, buenas noches. Es que el pastor David Cordero nos había dejado también una tarea con respecto a si había alguna ley que Ok, detente ahí, obligaba. doctor Javier. Gracias por recordarnos eso, ¿eh? Eso habla de muy atento que has estado y qué bueno. Y estoy seguro que a lo mejor tú, tu esposa y quizás alguien más, los demás creo que se quedaron picados como los... Erwin me mandó ayer me mandaste Erwin, ¿no? Me Los mandó la demás deben tarea. ser como los típicos estudiantes diciéndole, qué sapo, qué sapo. Pues vamos, doctor Javier, contigo con la tarea y luego escuchamos a Edwin. Luego vamos a escoger a dedo si alguien más lo hizo. Ay, ay, ay. Bueno, es que yo encontré que en las leyes medio asirias sí hay un reglamento sobre la violación de una mujer no casada y que aún habita con sus padres.
y en esa ley dice que el ofensor debía pagarle a los padres una compensación económica y debía tomar como esposa, si era soltero, y sin quedarle el derecho de repudiarla. Entonces, pues sí estaba obligado de acuerdo a este reglamento. Siquem. Sí, perfecto, perfecto. Hay otras leyes más en Medio Oriente, pero está bien, esa es una, perfecto. Y no la puede repudiar, no la puede repudiar. ¿Y sabes cuál es el caso más grave? Y yo sé que el deber también lo ha hecho a su manera también, Erwin hizo Erwin hizo un libro. Bueno, Erwin hizo un plano cartesiano con todo, Erwin. Pero ¿sabes qué? Y sí es duro y es real. Los hombres nunca mueren por violar a una mujer en Medio Oriente. Siempre pagan y siempre asumen. No, no mueren. La mayoría de las leyes no matan a los hombres por tomar una mujer. La pagan y la asumen, pero no mueren. Tocayo, entonces, antes de que hable Edwin, entonces ahora sí le vamos a dar toda la razón a la pobre Eunice. Entonces, Dina sí fue violada. Y es que aquí sí, y yo no estoy dudando que la palabra dice violación, Ok. pero yo tengo la ley de sospecha, ¿no? La lectura de sospecha, ¿no? Y es A la ver, familia que cuenta es violada, pues. lo que pasa es que la palabra en nuestra versión, para quienes quizás no manejan los idiomas bíblicos ni menos el hebreo, y me incluyo yo, si empezamos a ver diferentes versiones sobre este verso, es que es tan romántico la versión 60, si cabe el término. Pero versículo 1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a las hijas a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero perfecto, es que eso hace todo el mundo. Lo que pasa es que dice, la deshonró porque son los judíos. Ay, me deshonraron a mi hija. Sí, tiran el grito al aire. Y cuando ellos matan, violan, no Y pasa yo te nada. firmo, si Siquem hubiera hecho eso dentro de su manada, no habría deshonra, porque es un príncipe. ¿Estamos claros? ¿Y por qué cuando el rey de Egipto tomó a la mujer de Abraham y se acostó, no pasa nada? Los reyes tenían el derecho de tomar cualquier mujer, es decir, es otra moral, es otra ley. Sí, Lo que sí. yo digo que la historia que la está contando en el capítulo 35 de Génesis es una ley, es una versión Israel ofendido. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es decir, yo digo la carga que le ponen, ay, violaron a mi hija. Y cuando ellos cogen y matan a otras naciones y la violan, y violan a sus mujeres, ahí no son violadas, ahí son que son poseídas, redimidas por el pueblo de Dios. A esa parte es la que yo trato de que este grupo de pensantes de aquí vean que la historia, la Biblia, escriben los ganadores. Aquí escriben los ganadores. ¿Por qué no escriben los que mataron a los de Siquén? Más adelante no los matan. Ahí no pasa nada. Y ahí vea Dios y lo esconde en Betel. Venga, Betel, escóndete a Betel. Después que matas, entra a Betel. No, yo estoy de acuerdo contigo. Esa deshonra De ahí que fue no es violada, una sí. deshonra legal o como quien dice condenada por ley. Es una deshonra moral israelí. Es decir, tú lo acabas de mencionar. Por eso, fíjense que lo que va a pasar más adelante, le dijeron los hijos de Jacob a Siquem, es que nosotros ya somos circuncidados, ustedes no. Entonces, ¿qué le parece si cada quien se mocha el prepucio? Y ahí sí somos uno. Obviamente, tenían intenciones clandestinas. Lo que quiero resaltar, tal deshonra
como lo tomamos en el contexto occidental, no lo es, sino una deshonra desde el punto de vista de los hijos de Jacob, porque a fin y al cabo no son de la misma nación, porque en aquel tiempo la misión de Israel no era centrífuga, era centrípeta. Israel se queda en un rincón, Israel llega a ser luz para las demás naciones. No te mezcles, pero quédate allí, no te mezcles. Si fuera hoy, estamos pensando, ya sería diferente. Entonces quizás, y aquí otra vez, si Israel tenía que quedarse allí sin mezclar, ¿qué rayos hacía la muérgana, la malcriada de Dina, saliendo y buscar donde no debe? Porque mira lo que dice, salió a ver a las hijas del, o sea, discúlpeme, hay 12 tribus, usted tiene con quién compartir. O sea, usted se la buscó, vamos a estar claros. Lamento decírtelo, Eunice, ella se la buscó. Eres machista. Eres machista, no. Machista, eso es machista, Eunice, machista. No, no estoy hablando de eso. Edwin, cuéntanos. Sácatela, Edwin, sálvame. Bueno, gracias por esas palabras, mi querido pastor. Lo que pasa es que Fidel hacía una referencia que me dejó callado y no solo callado, me dejó asombrado con tanta información. Entonces me puse a estudiar, pero lo de la Pascua. Entonces me dijo el pastor que haga un estudio y que le envíe un resumen de lo estudiado. Eso es lo que hice, porque me dejó realmente asombrado con tanta información. Y en relación a la ley de Hammurabi, lo que yo encontré es que aquí dice, la violación en Babilonia era severamente castigada. Las sentencias siempre llevaban aparejada la muerte. Si la mujer violada era casada, esto no se hace. No por la defensa de la mujer, sino por la defensa de las propiedades del hombre. Ya fuese indistintamente la mujer o las hijas. Si la mujer violada no era casada, se buscaba la recompensa económica a la familia de la violada y la obligación del violador de casarse con ella. Si el violador era casado, el padre de la mujer casada tenía el derecho a hacer lo mismo a la mujer del violador. También debemos seguir las leyes de Eshuna, donde se regula que si una esclava es violada, se debe compensar económicamente por parte del violador al dueño de la esclava. Nada más, ahí la mujer era pagada con dinero. El problema no es la violación, el problema es que los manes eran, uy, me violaron, somos la raza pura. Empezaron con la tontería de la limpieza de sangre. De ahí no hay nada más. En el contexto, por muy fuerte que parezca, mi querido Erwin, Unice y mis hermanos y hermanas, por muy duro que parezca la realidad, el 6-11, el momento vital de la acción en la historia, con la mujer no había muerte. Tú violabas a una mujer y la pagabas y te juntabas con ella y punto. Ese era el más grande. En este caso, si ¿quién quiere casarse con ella? Así es, ¿no? Se le pegó su alma a ella, dice. Entonces, ahí no había ningún delito para que maten a nadie. El problema es que siempre el pueblo siempre se ha creído la mamá de Tarzán. Digo, ¿no? Y me dices a mí machista, sin vergüenza. No, yo estoy hablando del momento vital de la acción. Momento vital de la acción. Entonces tú y Edwin son unos... Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando? Ya dejamos el capítulo 32 atrás. Que hable Unice. Que hable Unice. Eunice, tu conclusión final. Son machistas, violadas. Me gustaría saber cómo lo podríamos aplicar a nuestro tiempo esta historia. ¿Qué mensaje podríamos compartir con la iglesia? Es que no todo mensaje en la Biblia es para la iglesia y hay mensajes que tienen que darse desde la crítica. Sí. Es decir, no toda palabra
que está en la Biblia, por eso que digo que la Biblia no es palabra de Dios, no todo es aplicable. Esto es vergonzoso. Y no vergonzoso porque, y la gente que me conoce por mucho tiempo sabe que yo tengo lectura feminista de la Biblia, yo hice un curso de lectura feminista, yo he leído mucho a mujeres célebres Elsa como Tamés. Elsa Tames, Mercedes Navarro Puerto, es decir, mujeres que defienden y que ven en estos casos el terror de la violación y todo eso, es decir, pero lo que yo quiero recalcar es que en este texto es vergonzoso, tanto, tanto en su cultura, más por los actos que tiene Israel que lo que ha hecho Siquén. Es decir, es la realidad, pero esto, para mí el mensaje para la iglesia sería, no sean traicioneros como los hijos, como Jacob y sus hijos. Para mí, la vergüenza más grande no es la violación, y que quede claro que no es que menosprecio el dolor de una mujer, no, 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 no. Porque si nosotros tomamos la historia desde su contexto histórico, vuelvo a recalcar, en el momento de la historia era normal, aunque parezca feo hoy, parezca machista, es algo tan normal lo que sucede. Hoy los árabes venden a sus hijas, los árabes viejos compran a las niñas de 7, 8 años, 5 años para criarles y hacerlas a su mujer. Sí, en su cultura no hay ese delito, no tiene esa tipificación de pecado, no hay esa carga jurídica, legal, emocional y espiritual que están haciendo algo aberrante como nosotros hoy lo tenemos. ¿Sí? Tenemos otro tipo de moral, otro tipo de etos, otro tipo de ética, aún de bioética. Tenemos muchas cosas, son muchos años de diferencia, son miles de años de cultura, miles de años de desconocimientos de ellos, y Dios se movió en esa cultura y en esas aberraciones, pero lo que es injustificado no es lo que hizo Siquén, lo injustificado es lo que hizo Jacob y su hijo, que mata a gente que está siendo circuncidada, que ya es parte del pacto de Dios, porque este será mi pacto entre ti y mi pueblo, que todo hombre mayor, pasado los 8 días, será circuncidado, sea esclavo, sea libre, sea extranjero, viene a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, los hijos de Jacob están matando a sus propios hermanos por linaje de circuncisión, porque ese es el estatuto perpetuo. Entonces, y tu pregunta es excelente. Yo creo que tú un curso de feminismo es increíble tomar un curso contigo de lectura feminista de la Biblia, es hermoso, es fantástico. Yo recomiendo mucho estos tipos de hermenéutica, ¿no? Porque son tipos de hermenéutica. Sí, pero algunos quieren yo, información sobre un grupo de teólogas, pero de las sí, buenas. de las buenas. Nancy Bedford, Elsa Tames, Mercedes. Y podemos dar un listado más Mercedes de Navarro. mujeres mis respetos, mujeres serias, y a pesar de que un su acercamiento al feminismo es muy serio, muy certero, crudo a la vez. Pero Y rescatan, sí, perdón, siga nomás. y rescatan los textos del hebreo, desde el original, desde el contexto histórico, ven la falencia, como lo que hizo ahorita Erwin y el doctor Javier trayendo textos y leyes de Medio Oriente. Pero si tú lo investigas, mi querida Eunice, más vergüenza es el acto que hace el pueblo de Jacob que los pueblos paganos. Entre comillas paganos, porque también son paganos. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que la historia la cuentan muy tardía, la escriban en el tiempo de Esdras, y ya ellos se creen que son la mamá de la mamá. Pero Jacob y su clan son paganos. Por eso yo le decía esta semana di clase donde fui que hablé, creo que fue en mi iglesia. ¿Dónde fue que yo dije? Bueno. La clase de hebreo con el pueblo indígena. ¿Qué le dice? Y yo vuelvo a tomar a Génesis capítulo 17, 1 y 2. Y se le presentó Jehová a Adonai, Shaddai, a Elohim, a Abraham, cuando tenía 99 años, y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. A ver, perfecto. ¿Perfecto en qué? ¿Cuáles son las directrices de Abraham para ser perfecto? Es que no le dijo perfecto, le dijo sé inocente. La inocencia sí es una directriz de vida, pero sé perfecto en qué. Si Abraham era pagano, quiso matar a Isaac, quería que era Dios que le pedía un hijo. Es decir,
un pagano babilónico, Ur de los caldeos. Es decir, ¿cómo tú le puedes decir a un pagano que tiene ética y principios paganos, anda delante de mí sin perfecto? ¿Perfecto en qué? Si no conocía ni quién era Dios. Los patriarcas no conocen quién es Dios. Ni nosotros hoy conocemos quién es Dios alguno. Aún tenemos vacíos de quién es Jesús en nuestra vida. Imagínate hace 4.000 años atrás. Entonces, perfecto, ¿qué perfecto? O sea, ¿por qué hablan de perfección, de santidad, de pureza, de impureza? Es cuando eso lo escriben en el post-exilio, cuando ya está el judaísmo, cuando ya la Judea como nación sale del exilio y se hacen judíos, porque judíos ya es el pueblo religioso. Y ellos ya hablan de santo, puro, pagano, inmundo, profano. Pero si ellos son paganos, inmundos, ¿qué le dijo en la profecía de Jeremías? Tu padre es Eteo y tu padre es Amorreo y tu madre es Etea. ¿Sabes lo que son esos dos pueblos? Son más paganos que Ecuador y México. Tu árbol genealógico es, mejor no digo la palabra. Más pagano no puede ser. Entonces, Eunice, yo te pido que puedan sacar un mensaje, porque hay que sacar un mensaje, forzado o no forzado de esto, pero por eso yo digo yo, cuando nosotros hacemos la hermenéutica, que es la interpretación primaria de la palabra de Dios, sin hacer exégesis, en una hermenéutica, en cualquier lectura que sea, lo primero que tenemos que tratar es de hacer una hermenéutica muy literal, encontrar el contexto y hacer métodos exegéticos para ver que en el momento, acuérdate que si tú sacas la historia del momento vital de la acción, tu mensaje ya es mentira. Si tú no entiendes qué pasó en el momento vital, qué eran las leyes, qué pasaba, cómo pensaban ellos, amoral, inmoral, moral, en contra de ti, si tú vas a interpretar la Biblia con tu moral, la regaste. Entonces tenemos que, para respetar la palabra de Dios, como dice el grupo Nietzsche, sin sentimientos, mijo, sin sentimientos. Tocayo, antes de continuar, al inicio dijiste, no todo es para la iglesia. ¿Cómo saber? Yo entiendo, hay cosas que le digo, esto es para púlpito, esto es para academia. En mi caso, yo lo he fragmentado bien. Hay cosas que sé que no voy a soltar en un púlpito. Y no significa que lo que yo diga en el púlpito esté en desacuerdo, no. Simplemente hay cosas que requiere más academia y porque en el púlpito no todos van a entender. Y a lo mejor necesitas más de 45 minutos de sermón para meterlo en un púlpito. Ahora, quiero volver a esta pregunta. ¿Qué es para la iglesia y qué no es para la iglesia? Pablo dice a los ancianos de Mileto, yo no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. Si tomo a Pablo como referencia, ¿cuál era ese todo consejo de Dios? Y luego vemos en Mateo 28, Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces tengo un revolú en la cabeza. Y como que ya estamos convirtiendo esa última parte en coloquio y todavía no hemos entrado al estudio de hoy. Pero, ¿qué es para la iglesia y qué no es para la iglesia? Y ahora yo hablo como un pastor, como un predicador, como alguien que quiere que el pueblo por lo menos sepa. No voy a decir toda la verdad porque sería muy presuntuoso. Ni en esta vida lograré decir toda la verdad. Charles Stanley acaba de fallecer hace un par de días. Un hombre del programa En Contacto, murió a los 90. 65 años predicando el evangelio de una forma fascinante. Siempre me ha gustado escucharlo. Y aún así, creo que aún 65 años de predicar, no creo que anunció toda la verdad. Entonces, ¿qué es para la iglesia y qué no es para la iglesia? Porque en esta vida no nos va a dar para dar toda la verdad. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo debería ser el quehacer de nosotros como pastores, como predicadores, gente que somos responsables de un grupo y que algunos creen que mi pastor me está diciendo toda la verdad o mi pastor, por lo menos se esmera de predicarnos la verdad? No creo que
toda la verdad, pero por lo menos predicarnos la verdad. Entonces, ¿qué es y qué no es? ¿Y por qué? Diabolos, Fidel. Para mí es sencillo, quizás, mira, aquí tenemos, déjame ver, no me queda quedar mal, aquí está Ángela Villamar, estaba la hija de la pastora, estaba mi ñañita, ¿cómo se llama? Erika, no sé, por Erika. Bueno, creo que se ha desconectado. En la iglesia, en mi iglesia, en Guayaquil, Linaje Escogido Lolán, en nuestra comunidad, todo es para la iglesia. Toda la palabra es para la iglesia. Lo que yo cuando dije esto es, hay que saberle explicar. ¿Sí? Mira, porque tarde que temprano, conmigo o sin mí, la iglesia va a llegar a esa parte. Pastores, tus manes mataron así. Entonces, yo sí creo que hay muchas verdades fuertes en la Biblia, sí, son muchas verdades fuertes. Pero si no es el pastor, el maestro tiene que decirla. Es un trabajo sucio, pero él tiene que hacerlo. Nosotros tenemos, entonces, hay áreas, por eso que lo malo de la iglesia es que cuando el pastor toma todo el área y quiere pastorear y predicar todo el tiempo, y en la iglesia debe haber enseñanza. Enseñanza, y con todo respeto, no de alguien que se levantó ayer, sino así como los judíos que cogen rabinos para enseñar o exponen algún comentario de otro rabino, porque lo malo es que yo he escuchado clases de clases, ¿no? Malo que lo diga. Entonces, y tú sabes, ha sido nuestra crítica siempre, ¿no? Poner personas a enseñar que tengan criterio, que hayan leído diferentes posturas, ¿sí? Y que investiguen. A mí, el secreto para mí el secreto es investigar la verdad de la palabra, eso se llama codificación, o sea, está codificada, decodificarla y volverla a codificar. Es lo que se llama en la hermenéutica la hilación de hermenéutica, ¿no? Entender el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Lo entiendo, y una vez que lo entiendo, lo traigo, como dice Eunice, ¿qué es para la iglesia? Eso, la decodificación. ¿Sí? Una decodificación ya algo más, más hilada a nuestra realidad. Y hay que ser muy delicado en la hilación. Por eso digo yo, el que no conoce el contexto histórico del pasaje, fecha, cultura, etnia, antropología, sociología, política, imagínense, cosmovisión total, ontológica, una cosmovisión ontológica del proceso histórico, lo que tú hables vas a violar. Como dicen que en Edén, los diezmos que llevó Abel y el diezmo que llevó Caín, como le llevó mal diezmo, no hay diezmo, pero no hablen basura, es decir, no fuercen las cosas, no es que nada tiene que ver una cosa con otra. Es decir, no, y lo pegado es cuando dicen, es que la ofrenda de Abel derramó sangre y la ofrenda de Caín no. ¿Qué? ¿Acaso en una papa va a salir sangre o en un guineo va a salir sangre? No, o sea, no jodan. Así que la ofrenda de Abel tenía derramamiento de sangre. No se pasen. Yo creo, Yanta, que tú no puedes decir cosas desde el púlpito, desde la predicación, pero sí se puede decir en la iglesia parte desde la enseñanza, desde las aulas. Lo que no puede decir el pastor en el púlpito lo dice el maestro en las aulas. Entonces, y aquí llevamos al otro tema, porque en el contexto hoy evangélico es más evidente la figura del pastor predicador y no hay figura de un maestro en las iglesias. Hay pastores que son buenos maestros a la vez, estamos de acuerdo, pero tampoco hay figura de un maestro, me atrevo a decir, a carta cabal, versátil, conocedor de la palabra. Ponemos cualquier pelagatos a enseñar en la escuela dominical, sea niños, jóvenes, adultos o ancianos, pero no son maestros. Entonces sí creo que esta es una gran falla de nuestras iglesias, incluyendo la mía.
y digo la mía no un asunto de posesión, sino la que yo tengo el privilegio hoy por hoy de pastor. No tenemos figura de maestros. No hay. Y creo que también la gente le está huyendo, por un lado, un grupo a la enseñanza, porque la gente no tiene paciencia, porque para enseñar requiere paciencia, requiere sentarse, como lo hizo Pablo, a los pies de Gamaliel, y requiere estar pendiente de, pero queremos todo fast food, todo de microondas. Yo hoy por hoy ya me está hostigando eso de que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Ya estoy mamado de eso. ¿Entiendes? Acá hay un pajarito, por favor, se llama Dios te dé, Dios te dé, Dios te dé, Dios te dé. Así grita el pajarito aquí en Ecuador. Dios te dé, Dios te dé, Dios te Así dé. es. Entonces, no tenemos figura de maestros. Muchos de los que estamos aquí, que tenemos 20, 30 años en la vida cristiana, venimos de contexto de escuela dominical, de debate. Y yo recuerdo que en mi tiempo, profesor que no se preparaba no iba un domingo a la iglesia, porque sabía que lo iban a linchar en la clase. Nosotros en el contexto haitiano, nuestras escuelas dominicales, terminaba con puñete. En serio, mi hermana que me está viendo y sabe lo que digo, porque la gente decía, usted no viene a hablar paja aquí. Había una viejita que yo llegué a conocer, cuando alguien predicaba o enseñaba, era el terror de los predicadores, de los maestros. Una vieja de 80, yo creo que muchos oraron de que se muriera, porque esta vieja terminabas de enseñar o predicar, te jalaba y te decía, mijito, si estuvieras diciendo esto al lado de una letrina, te cubren las moscas. ¿Y por qué? Porque habraste mierda. Entonces, era de estas viejas que la gente no le ibas a meter gato por liebre. Entonces, creo que falta esto hoy por hoy. Estamos escuchando mucha paja. Entonces, sí creo que necesitamos. Entonces, hay gente que hay que decir, oiga, la gente que te ha escuchado en los audios, la gente que te escucha en los audios dice, pero el pastor Yanda habla fuerte. Le digo, lo que pasa es que él es haitiano y traduce como traduce. Es decir, él no es malcriado, pero decirle mierda aún más de frente es durísimo. Yo cuando digo que la palabra, Pablo dice todo lo estimado por mierda, no diga eso, diga popó. Entonces imagínate. A ver, Yanda, yo te voy a decir algo que pasó en la iglesia de Cristo y quizás tú me corrijas, que hay gente vieja. ¿Cuántos quién son más viejos aquí en el evangelio? La gente vieja, así como tú, tu hermana, mi persona. Ivette Castro. Sí. A pesar de que tiene cara de 25, pero es vieja en el evangelio. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Acá hubo un fenómeno en América Latina. Yo digo América Latina, no puedo hablar de otros países más porque Dios no me ha dado la gracia de salir fuera de América Latina y no todos los países. ¿Qué sucedió, ñaño lindo? Que Dios tiene un propósito para su iglesia. La vayas a ver. ¿Sí? Para que Dios tiene un propósito para su iglesia. Y el propósito es los 5 ministerios. Como deben ser, no como el chamanismo, lo mercantilista de ahora, sino dice que son 5 misterios, ¿no? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ya lo hemos hablado en dones ministeriales. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en América Latina hay más pastores y evangelistas? Y no se educó o no se preparó o no se dio el nivel que tenía que darse a los maestros, a los profetas. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir muy sinceramente. Creo que la asignación que Dios me ha dado a mi vida, que es el obispado y el pastorado, pero mi fuerte es la enseñanza. Fui a predicar a la iglesia de mi hija hace casi un mes y me dieron una ofrenda de $100 y pico por 2 horas, 1 hora y media. ¿Sabes por qué muchos evangelistas hicieron pastores y por qué muchos maestros hicieron pastores y por qué muchos profetas hicieron pastores? Porque los demás ministerios no te dan dinero y tienes un hogar. Si aquí nos pagaran por enseñar como pagan en Suecia, en Suiza, en Europa, que al teólogo se le paga, el Estado le paga a los teólogos para estudiar, estuviéramos un poco de gente estudiando y traduciendo Biblia.
Pero lamentablemente si el maestro, el profeta, no trabaja, no come. El evangelista tuvo un buen tiempo en América Latina hasta que cuando, hasta cuando ya los pastores no daban los púlpitos. Entonces, al no dar los púlpitos, tuvieron que ¿qué? Asumir iglesias, no que tienen hogares. Esto es supervivencia. Esas son las cosas que no queremos ver, no queremos ver la realidad social de la iglesia. La realidad social es que muchos profetas, muchos evangelistas y muchos maestros adoptaron el papel de pastor porque el único ministerio asegurado, entre comillas, que no es asegurado, tienen que manipular a la gente para poder quitarle la plata, pero no son itinerantes. ¿Sí? Entonces hay muchos, por ejemplo, yo conozco, y con todo respeto, yo sé que este video quizás vaya a llegar a algún lugar, algún familiar del finado pastor Jorge Mariscal. Jorge Mariscal era un evangelista que tenía don profético. Un hombre que rompía mercado. Pero cuando ya no pudo haber más campañas evangelísticas, tuvo que hacer una iglesia y tomar el papel de pastor, pues. No que los ministerios, las grandes instituciones como Satanás, como los AD, aquí ya llegó ahorita uno que le voy a echar la punta, MI, que aquí está el pastor Elías Lozano de MI. Los refrigerianos como Fidel. Evangelistas que truncaron sus ministerios, que no le dieron más credenciales, que apretaron y cerraron los púlpitos para ellos. Tuvieron que acceder al pastorado, pero son hombres que son llamados, son los toros cebú, son los toros de casta, son los que empreñan las almas nuevas. Sí, señor. Hay gente que nació para hacer casta pura, para hacer el cebú de reproducción. Como Juan el Bautista, preparar el camino. Pero imagínate, entonces, si yo no trabajara, o no me inventara, porque yo tengo ahorita mis problemas económicos, si yo no me inventara día a día mi comida, ¿cómo? A mí no me pagan por enseñar. Mira, doy clase de hebreo, me pagan la hora muy mínimo. Y voy y predico en una iglesia y me dan $100 por 2 horas. Entonces, calcula y piensa, pues, piel por piel. Entonces, hay cositas que yo sí creo que no se le ha dado. Sí, Dios puso todo en el ministerio, los 5 ministerios los puso en la iglesia en América Latina, pero la realidad es otra. No han sobreguardado el bienestar del profeta y del maestro, del evangelista. No hay comprensión de este ministerio quíntuple. No hay aceptación tampoco. Y no hablo del ministerio quíntuple pensando en afuera. Creo que en cada iglesia local debería verse reflejado este ministerio quíntuple, la figura de un apóstol. No digo un apóstol como persona solamente, sino un ministerio apostólico, un ministerio profético, qué sé yo. Pero no hay comprensión y no hay aceptación. Para mí lo que has dicho es tan triste. Es lo mismo que vemos en el caso de muchos salmistas hoy por hoy. Hubo un tiempo en que muchos de estos que fueron precursores del ministerio de alabanza, y podríamos dar hasta nombres, todos están hoy por hoy en el pastorado. En su gran mayoría, algunos terminaron su ciclo en el pastorado, y hay otros y siguen, y podemos dar nombres de iglesia. Marco Witt, ¿sí? Y toda la gente del 94, el momento de la alabanza, todos están pastoreando. Claro, entonces, otra vez, y tú dijiste algo que lo vengo escuchando de un personaje muy conocido dentro de una denominación. Él siempre decía esta frase: la iglesia local es el lugar donde uno está más seguro. Pues yo digo, si esto aplicara conmigo, no estaría acá, porque ni siquiera estoy seguro en mi iglesia local. Me Generación de víboras. Como el fugitivo acá, trabajando acá, pintando, limpiando baños. Si la iglesia local fuera el único lugar donde estuviera seguro, yo no estaría acá. Entonces, es que también depende de la manipulación del pastor, depende de cómo los manipulan los pastores. Ahora sí puedo decir moreno soy porque el sol me ha mirado. Y mira cómo estoy denegriado habiendo trabajado 12 horas hoy.
Entonces, si la iglesia local fuera el único lugar donde uno está seguro, yo no estaría fuera de la iglesia local. Entonces, pero sí creo que hay una falta de comprensión y es triste, donde hoy por hoy no vemos, regresando a la temática, no vemos el ministerio de la enseñanza como tal. Y como ministerio, y no hablo de reconocido como de hecho se debería reconocer. Deberíamos pagar por una buena enseñanza. Tenemos credencial de maestro en linaje y también va a haber credencial de maestro en CCAP. Sí, así es. Muy bien, Ingrid escribe una pregunta en el chat, quizás por los que no tienen. 36, capítulo 36. Sí, pero voy contigo. Dice, una consulta. Escuché que los hijos de Saúl y Ada son amalecitas y peleaban de manera desleal contra Israel. Mi consulta es entonces, ¿la descendencia de Saúl fue exterminada y se les calificaba como carnales, que actuaban sin el Espíritu de Dios? No. Sí. Yo leí, pero como estamos ahorita en el 35 y eso en capítulo 36, okay, fabuloso. Ingrid más adelante. Muy bien. Pero que quede claro, Ingrid, una sola cosa. En la Biblia, el capítulo 36, que es más de fuentes yavistas, pusieron todo ese ropaje que está ahí, es para poder poner las naciones enemigas de Israel. Sí, también esos son capítulos ideológicos, inicio de un pueblo pagano, de un pueblo enemigo. Ahí están los enemigos y están ayudantes y han forzado tiempo y espacios, y la gente que lee la Biblia va a encontrar muchos nombres parecidos que van a estar en el proceso de la historia de Israel, pero ahí está el origen de esos pueblos malos que atacan a Israel, y también están nombres de personas que van a ser nombradas más adelante en Job, van a ser nombradas en Éxodo. Este capítulo es muy bueno porque es un libro de genealogía de Saúl, de los malos. Estas son historias de los descendientes de los malos. Ahí hay solamente uno o dos que se van a ver que son personas que son buenas, pero ahí todos esos descendientes son malos, enemigos históricos de Israel. Tocayo, ahora haciendo la transición, porque voy justo con esta pregunta, cerrando el capítulo 35, cierra con los descendientes o los hijos de Jacob y abre el 36, obviamente pensando en nuestras versiones, no como rollo. Como rollo no sabíamos que no tenía capítulo ni versículo. Es mi lectura y puedo estar equivocado. La relación Jacob y Esaú, hasta cierto punto, nos enseñan que podemos, o sea, tenían razones para ser enemigos de por vida. Tú mencionaste algo que me llamó la atención. Ellos no promovieron la enemistad. De hecho, ellos terminaron reconciliándose, pero sus descendientes, porque si te das cuenta, a medida que ellos crecen, ellos tienen un valor fundamental. Somos hermanos. Ahora, en vez de disputar la tierra, terminan prácticamente, no sé si cabe el término, poblar la tierra, compartir la tierra. No disputan entre hermanos porque reconocen que, ok, al inicio empezamos mal, yo te quería matar, tú me robaste, pero terminan con una bella reconciliación. Tanto así que Jacob dice, te he visto como si hubiera visto al Dios mismo. Entonces, llega un momento en que ellos cierran y cierran bien. Por eso cada vez que uno ve algunas Esaú, Edom y luego Jacob, o sea, es mi lectura, Jacob y Esaú terminaron bien su relación porque había un pilar, somos hermanos, y yo creo que hay una lección para nosotros hoy en día. Si entendiéramos en el mundo evangélico, oiga, ¿de qué vamos a pelear entre nosotros si somos hermanos? Y en vez, hay mucho. Yo recuerdo que estaba pastoreando una iglesia en el norte de la ciudad de Quito, y de repente alguien me dijo, oye, ¿por qué montas una iglesia aquí si yo estoy, por decir, a 7, 8 minutos de ti? Y le dije, ¿cuántos entran en tu templo? Me dijo, 120 y 150 apretadito. Le dije, en mi templo entran 110. Y le dije, ¿cuántos habitantes tiene el área? 150,000. Entonces no jodas, yo no te estoy mochando nada. Entonces, si entendiéramos este principio de que en vez de disputar la tierra, la compartimos.
Entonces, sería otro fenómeno de la cristiandad. Entonces, regresando a la pregunta de Ingrid y en tu explicación, obviamente no tiene que ver entre esta enemistad, pero Jacob y Esaú no terminaron siendo enemigos, pero sus descendientes, ¿qué rayos pasó en la historia? ¿Quién le metió cuco a los hijos de Jacob, a los descendientes de Jacob y luego a los descendientes de Esaú? ¿Quién les metió veneno que hasta hoy día se siguen disputando? Ya es otra historia que tenemos que considerar. Ese es otro cuento. Pero si entendiéramos que los dos hermanos principales terminaron bien y terminaron llorando, abrazados, reconciliados, compartiendo regalos y compartiendo la tierra, otro sería el cantar hoy en día. Entonces, creo que algo como para comentar sobre eso, ¿no? O ya en esa transición del capítulo 35 y capítulo 36 que estamos yendo. ¿Qué piensas? Yo lo que creo, leyendo el texto, acuérdense que nosotros no podemos... yo hago mucha lectura de sospecha, ¿no? Por sospecha. Lectura de sospecha que la gente no entiende, la lectura de ser por sospecha. Hay cosas que no están bien cuando se leen, que saltan en la lectura normal, lógica de un proceso. Pero la justificación que tiene aquí en la Biblia, ¿por qué los descendientes de Esaú? Porque como tú bien dices, Jacob y Esaú limaron aspereza y murieron en paz los dos. ¿Por qué los descendientes, los hijos, los primos, ¿sí? Los familiares de ellos hicieron enemigos de por vida y fueron enemigos acérrimos? Hay dos cuestiones. La primera es la laboral, ¿sí? La laboral, los problemas de tierra, de territorio. Acuérdate que no es como en tu país o en mi país o en México, Colombia, Venezuela, que tú tiras un grano de frijol y sale una planta. Ya conseguir monte, conseguir agua, conseguir pozos y conseguir hierba es un delito no tenerlo, entonces es muerte. Entonces para ellos la disputa de la tierra, el territorio es muy necesario. Y si no tienes tierras fértiles, aunque sea pozos y lugares altos, que son los lugares que son inviolables, ¿no? En tiempo de guerra los lugares altos son inviolables. Y Edom va a asumir los lugares altos y va a hacer casas en la roca. Pero el problema social o de amistad se va a dar más por lo religioso. Quiera o no, el grupo de los semitas del lado de Jacob con su descendiente, quiera o no, van a tener un alcance, un roce moral, ético, divino, por llamarlo de una manera. Tienen algún principio diferente al grupo étnico de los semitas que quedaron en el lado de los árabes. Esaú se casó con cananeas, tuvo esposa madianita, las dos hermanas fueron esposas de él, sus hijos fueron descendientes y gente de guerra. Entonces, yo sí creo que como en una familia, es como lo que pasa hoy en una familia, hoy en la actualidad, siglo XXI. Si tú crías a tus hijos en el temor de Dios y tu hermano no cría a sus hijos en el temor de Dios, saca la cuenta, suma y resta. Va a pasar algo. Hay una diferencia moral y ética. ¿Sí? Los chicos que son criados en Dios, aunque no sean santos, porque no son hijos santos, no van a hacer las maldades o no van a hacer cosas malas con malas, van a hacer cosas con malas para dañar al otro. Hay gente que hace broma para dañar al otro. Hay gente que coge y ve al otro que es más sano y le hace daño, una broma tonta, lo empuja para que se rompa, para que se caiga. Es decir, hasta las bromas son de mal gusto. ¿Por qué? Porque no tienen una educación ética, moral, un temor hacia lo divino. Y yo he visto muchos hogares así, muchas familias que aún siendo criados en el Evangelio, pero sus esposas o sus parejas, sus esposos, no han llevado a sus hijos al Evangelio. ¿Sí? Los descendientes de ellos, he visto que de los dos hermanos cristianos, el hijo de uno es moralmente aceptable, esos son los que han buscado el temor de Dios, y los otros son desadaptados al 100%. Claro, con sus excepciones, ¿no? No digo que el que no es cristiano no es ético, ¿no? Pero sí la intención de la maldad, aún en las peleas, en las disputas,
en las cosas que pasan diariamente, tú ves la diferencia entre dos tipos de seres el que tiene un ser moral, ético, teológico, divino, y el que no tiene ese ente, esa directriz espiritual. Yo lo he visto, y es lo que ha pasado con Israel, con los descendientes de Jacob, que tampoco son una pera de dulce, pero sí he visto la declinación de las tribus por los mismos dioses que van a adorar los descendientes de Saúl, los mismos nombres que toman sus descendientes, todo esa repercuten en la actitud de cada uno de ellos, ¿no? Si tú le llamas a tu hijo maldito todos los días, va a ser maldito. ¿Sí? Si dices bobo, 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 ¿sí? Vago, 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 vago. Así son las cosas. Yo creo que por ahí van las cositas. Muy bien. Mayra Bertrand pregunta, buenas noches, en la Biblia textual enlistan los hijos de Esaú como jeques. ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Cómo? Los hijos de Esaú en la Biblia textual los enlistan, o sea, los nombran como jeques. Y dice cuál es el significado de la palabra. ¿En qué parte está eso? De la pregunta. No entendí la pregunta, mejor dicho. Que los hijos de Saúl, en la Biblia textual, hablan de ellos como jeques. Ya eran los reyes. Lo que pasa es que en las cuestiones, Israel como nación, los hijos de Jacob como nación, son los pueblos más tardíos en tomar jerarquías políticas. ¿Sí? Porque el gobierno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la acción de los reyes? Señores. ¿En qué sentido? ¿No? Político. El sentido político era teocrático. Es decir, la cuestión del gobierno, el gobierno humano no tenían ese principio de gobierno humano las tribus de Jacob. En cambio, las demás tribus, desde muy temprano, llevan jeques o reyes. Los jeques son los patriarcas o los dueños, los ancianos. Hoy hay jeques árabes. Sí. Jeques es el término para los árabes, para los ancianos, para los principales, para los reyes de cada tribu. Entonces, ellos tenían jeques y a todos los hijos de Jacob le llaman los jeques, ¿sí? Los ancianos, los hijos de Saúl, ¿no? De su tribu. Sí. En cambio, en las tribus, los descendientes de Jacob van a tener solamente jeque o rey o alguien que sea el dirigente como tal, ya en el tiempo del Reino Unido con Saúl. Hoy en día se entiende jeques como alguien que tiene mucha tierra. En la historia veíamos los famosos terratenientes, ¿no? Así es, los jeques. Entonces, por ejemplo, Abraham era un jeque. ¿Perdón? Abraham era un jeque. Sí. Los patriarcas eran jeques. Bajo la cosmovisión de los árabes. Hoy tú quieres entrar a algún lugar para hacer una investigación científica, tienes que hablar con el jeque de la tierra para que te permita entrar a explorar sus tierras en Arabia Saudita. Si no, te entran a bala. Sí, así es. Porque ya no es a flecha ni a palo, tiene unos fusiles lindísimos esos jeques árabes. Ahorita ya no te apedrean, ahora sí te fusilan. Te fusilan. Oiga, tocayo, entremos a la muerte de Raquel y su nacimiento, el nacimiento de Benjamín. Ya con esto estaríamos cerrando el capítulo 35 y bueno, el capítulo 36 es un listado de la descendencia. Creo que el tiempo nos va a dar, sí, podemos entrar posiblemente al capítulo 37, empezando con José. Raquel muere en el parto y encima una lectura es que Raquel no tiene una digna sepultura, siendo la mujer más amada por Jacob. La entierran en el camino, tanto así que dice, le pusieron un montón de piedras ahí porque pareciera que Jacob estaba como nómada, ¿no? Ya de camino, o sea, no se llevó los restos de Raquel. Curiosamente, Jacob va a decir cuando muere, entiérrame con Lea. O sea, a pesar de que Jacob, vemos por historia, amó tanto a Raquel, o sea, pide que la entierren con Lea, pero a Raquel la deja enterrada en el camino. Dice que la enterraron junto al camino o en el camino
dependiendo de la versión que tú leas. Y obviamente el nacimiento de Benjamín, Benoni o Benoni, y luego Benjamín, el significado, el papá pone un nombre, la mamá pone otro nombre. Entremos a esta última sección del capítulo 35, versos 16 al 21. ¿Algún comentario sobre eso? Tú sabes que la vez pasada hablamos del tema y es complicado el tema sobre, y lo hacen los rabinos de Israel. Algunos rabinos piensan que la mujer original, la única y principal que Dios le había dado a Jacob, era su primera mujer. Que Raquel no tenía nada que ver. Raquel es el capricho de un ser enamorado, de un alma enamorada. Pero la Selat, según los hebreos, cuando hablan del Selat y el Ejak, ahora que hablábamos sobre el Hadán primitivo, el costado perfecto era su ojo chueco, su ojo dormido, su vistas adormitadas. Era visca. No era visca, dice que tenía ojo dormido, así que era párpados caídos. No sé cómo se llama esa enfermedad o esa deficiencia visual, donde tiene los ojos hacia abajo. Es lo que yo he podido investigar aún de los mismos textos hebreos y de muchas personas que hacen ese estudio crítico, que era que tenía los párpados caídos. Hay esa, no sé cómo se llama esa función de la cara de las personas cuando tienen los como dormidos. Le decimos, habla dormido. Yo tenía un amigo que en el colegio le decíamos, habla dormido, porque tenía los ojos así como largos, párpados hacia abajo. Esa es más o menos la función de los ojos tristes o los ojos tiernos de Lea. Pero el hijo del dolor, que ese sería el nombre original, el hijo de mi dolor, el hijo de mi... el papá le va a poner ¿hijo de qué? De mi mano derecha, Benoni. Benjamín, hijo de mi derecha, ¿sí? Queriendo rescatar el proceso del amor de la madre, ¿sí? De honra, derecha. Dios es mi sombra a mi mano derecha. Dios está sentado a la mano derecha. La diestra de Jehová hace proeza, posición de honra. Si quiere terminar la vida de su mujer con una buena, ¿cómo se llama? Una buena placa a su memoria. Sí. Hijo de mi honra. Pero a diferencia de los 11 hermanos, Benjamín no nace en un contexto de conflicto. Que estaban peleando Raquel y Lea, de que ahora sí te tengo, ahora sí te caso, ahora sí te quedas conmigo, ahora sí. Pero Benjamín nace en otro contexto. Y de ahí no vemos, obviamente, la figura de Lea aquí, porque ya sabemos que ya. Y aquí hay algo bastante memorable en el asunto, y tú lo acabas de mencionar. Tú dijiste que Raquel era el amor caprichoso de Jacob. ¿Ok? Pero Lea era la esposa. Y lo hablo desde el contexto hebreo, porque así lo dice, entiérrame con mi esposa, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, este es un pasaje que vamos a ver prácticamente más adelante, porque Jacob va a morir y es lo que va a decir, ¿no? En los siguientes, dentro de la perícopa de José. Ok, hijo de mi mano derecha. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Comentarios. Estamos cerrando el capítulo 35. De ahí viene un listado de nombres, tanto los hijos de Jacob, iniciando el capítulo 36 con la descendencia de Esaú, que es donde creo que David va a contestar un poco más, ampliar la pregunta de Ingrid. ¿Algún comentario? Creo que este hijo es el único que le pone nombre al papá, es él, ¿no? El papá, este es el único hijo que el papá le pone nombre, ¿no? Ahí todos los hijos son puestos por las madres. Sí, sí. Ya está bien, sí, es lo mismo, sí, es lo que tenía confabulado. Claro, no es que Jacob les dijo a las 4 mujeres en lenguaje coloquial, allá ustedes, o sea,
póngale el nombre que les da la gana, pero en este dice no, este le doy yo el En nombre. esta te gano, en esta Dios me ayudó, en esta Dios me fortaleció, en esta te igualé. Es decir, era una competencia de hijos, era puja y puja y puja, y si no pujaba, pujaba la esclava. Y gloria a Dios, no pasa Cuando nada. no le toca a la mujer, le toca a la esclava, así que no había descanso. Por eso, cuidado, pastor, no cojas a tu sirvienta, eso era en el tiempo de la ley. Cuidado, vas a estar cogiendo a tu sirvienta ahora para tener un hijo. La empleada doméstica. Muy ¿Escuchaste, bien, Fidel? alguien escribe párpados caídos en término médico se denomina ptosis. ¿Cómo? Ptosis. Tosis. P-O-S-I-S. Ya saben quién lo escribió, ¿no? Dice párpados caídos en término médico se denomina ptosis. Así que Lea tenía ptosis. Lo escribió al grupo Gibor también, ya sabes quién fue. Ya. Gracias, mi doctor. Eh, Muy bien. El listado, bueno, ya creo que se ha hablado. Termina el capítulo 35 con la muerte de Isaac. Exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí hay un tema interesante, ¿no? Obviamente luego de la reconciliación Jacob y Esaú, también porque era parte de la cultura también, tocayo, de hecho lo sabe, los hijos se reúnen para enterrar al papá, sin importar si se hubieran enemistado, yo creo que hubieran estado ahí. y después se mataban. Y luego Después se de los días mataban. de luto se mataban. Absolutamente, absolutamente. Y nosotros tenemos una situación familiar casi, de hecho, mi hermana que está aquí, los últimos años se nos han adelantado varios miembros de la familia y curiosamente nos hemos dado cuenta que solamente nos vemos cuando hay un funeral, hasta que una prima tomó la batuta y dijo, habla serio, o sea, no podemos seguir reuniéndonos no solo para los funerales. Tenemos que tener buenas reuniones en vida cuando todo está bien. Y eso también llama a la reflexión, ¿no? Porque a veces, y creo que lo hemos escuchado una y otra vez, somos más propensos de estar toda la familia unida cuando hay muerte, pero en el día a día estamos separados, ¿no? Qué bueno que Jacob se había reconciliado mucho antes de la muerte de Isaac y eso les permite a los dos poder darle una digna sepultura a su papá. Creo que es el deseo de muchos padres de ver a sus hijos unidos. Y la relación continúa después de la muerte del padre, porque al final en el 36 que vamos a ver más adelante, ¿Sí? ya para entrar al 36, sí, se dividen las tierras en paz. Dice, ya hay mucho, no podemos estar juntos en esta tierra, tú coges un lado y yo cojo el otro. Igual cuando hizo Abraham con Lot. Ellos deciden y Esaú se va a los montes, al monte Seir, a Petra, lo que actualmente es Petra, que hicieron las casas en las piedras, en la roca, en las peñas. Sí. Entonces, Jacob se quedó con el llano y Esaú se fue a las montañas. Sí. Al revés de lo que pasó con Lot. Así es lo que decíamos, ¿no? Decidieron, en vez de disputarse el mundo, decidieron repartírselo. O sea, y eso habla bien. Dicen que los hermanos se conocen en la herencia, los esposos en el divorcio y los amigos se conocen en las necesidades. Entonces, ellos se van a repartir bien la tierra y cada quien por su mundo, haciendo su vida, pero ellos no disputan la tierra. Levantó la mano Martita. Martita, bienvenida. Buenas, No cierre la cámara. Uy. buenas noches a todos. Buenas noches, Martita. Hola. Dios te bendiga. Pastores, yo no sé si lo conversaron antes y si lo conversaron, disculpas, pero Benjamín terminó siendo el hijo número 12, ¿cierto? Sí. De los varones, sí. Sí. Entonces, este hijo viene a cumplir lo que tenemos en Génesis 17:20. Ya. ¿Cuál? Sí. En Génesis 17:20 tenemos que
En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, que lo bendeciré y veré ese punto y daré una descendencia numerosa. Ese era el padre de 12 príncipes. Claro, obvio. Acuérdense que se llama anfictionía. Las anfictionías son los grupos de 12 tribus o personas para hacer una nación. Y acuérdate que todos estos textos son escritos post-exílicos, es decir, que ya la historia se dio. Lo que están haciendo es acomodar el proceso histórico, ¿no? El proceso histórico. Hay muchas críticas sobre el número de los hijos de Jacob. Muchos dicen que fue forzada la historia, otros dicen que no se dio así, que es imposible que se pegue una tras otra. Eso no es lógico anatómicamente, pero la cuestión es que se forman las 12 tribus, los 12 príncipes, 12 tribus, 12 naciones, 12 apóstoles, 12 es el número de anfitrionía para crear o formar nación o tribus. Pero Tocayo, he escuchado, puedo estar equivocado, que también el número 10, por eso cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, o más bien algunos dicen que intercedió más por sus familias, empieza con 50 y cuando llega a 10, no dice más. Cuando Dios dice, por 10 no voy a destruir, y Abraham detiene la intercesión, si cabe el término. Sabemos que al final terminaron salvándose menos de 10, pero algunos asumen que también con 10 se establece una nación. De hecho, curiosamente, y perdóname que le mencione eso, en mi primer viaje a Israel hace 18 años, el guía, obviamente no todos los guías tienen todo el panorama claro, habló de ese número 10, de que a veces con 10 también se puede establecer. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio con eso, ¿no? Y entiendo tu explicación y la pregunta de Martita, porque sí creo que para establecer se pensaba más en el número 12 que el número 10, pero simplemente quería hacer esa acotación, ¿no? Por eso Abraham detiene la intercesión, quizás pensando en Lot, su esposa, los hijos y luego los yernos, qué sé yo, las hijas, perdón, no sé, pero llega a 10 y no dice más y detiene la intercesión. Acabo de enviar, es que cuando él cuenta los 10, cuentan porque son Lot, su hija, sus esposos, porque tenían hijas casadas. Entonces, es la suma de la familia íntegra de Lot que aún no se pudo salvar. Si ni los 10, ni la familia quiso entrar al proceso en la historia, por eso que cuentan 10, cuentan con los nietos, porque tienen hijas casadas. En la historia judía son 10 familiares los hijos de Lot. Yo les puse ahorita aquí anfictionías. Sí. ¿Sí? Significa que era construir algo, o era, ya se me perdió. Dice anfictionía, la ley anfictiónica de Delfos, mármol pentélico, siglo IV antes de Cristo, de Egnia. La parte posterior de la estela fue aserrada, las partes inferiores y derechas están mutiladas, la estela se rompió en 2 fragmentos, ahora unidos. La anfictionía en griego, bla, 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 pero debió existir una forma con iota, anfictionía, como puede verse en el derivado, y junto al más frecuente, pasa que algunos están con celulares y no pueden leer todo esto. La figura esa soy yo. No está más grande, dice. Claro. Entonces, ¿qué es? Es la unión para formar un conjunto. ¿Sí? Es fundación conjunta, eso es 12. ¿Sí? Y tú lo puedes ver históricamente ya en las cuestiones griegas. Hasta el pueblo griego asumió esa facultad y eso es lo que maneja ¿sí? Para formar el número místico 12, que sabemos que en la numerología hebrea es el gobierno divino, 3 por 4, 3 divino, 4 gobierno. ¿Sí? Bajo los conceptos no bíblicos era lo que era esto de fundación conjunta. Por eso van a esperar 12 para hacer aún los 12 discípulos nuevamente para que venga el Ruach HaKodesh. Yo sí. ¿Ya? Pero eso es una anfictionía. Y eso en Génesis son anfictionías.
Por eso que dicen que es imposible que todo sea tan real. Pero bueno, está en la Biblia, el que lo quiera creer, que lo crea, no hay ningún problema. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien, cerremos el 36 con los descendientes de Saúl. Arranca con 3 mujeres, obviamente, como a Ada, a Olibama y a Basemat. Y ahí viene un listado. Dos son hermanas, y la otra es, creo que es la que es de Ismael. Dos son Ismael y una es cananea, creo. Sí. Dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Sí. Ahí están las 2 hermanas y las otras mujeres. Reiteradamente menciona Esaú es Edom. Esaú es Edom. Esaú es Edom. Ese es el pensamiento central del capítulo, de esta pericopa del 36, es identificar que Edom es Esaú. Y Edom sale del guiso rojo, Edom sale del plato del guiso rojo cuando le vendió la progenitura, se la cambió por el Edom, por el plato rojo de guiso. Entonces, esta historia es una historia para formar antecedentes y disputas. ¿Por qué Israel tenía enemigos tan acérrimos como dijo antes escribió Ingrid? Ingrid habló sobre los amalecitas, ¿sí? Entonces ahí va a haber tribus que van a salir de los lomos de Saúl y de sus descendientes cananeos y madianitas, ismaelitas, sí, ismaelitas y cananeos, van a sacar esa descendencia que son enemigas eternas de Israel. Y más adelante, en los versículos más adelante, van a ver cómo los hijos de Esaú van a tener nombres horribles. Es decir, obvio, y aquí quiero que entiendan algo los que estudian Biblia. Yo quiero que entendamos algo los que estudian Biblia. Los nombres que están en la Biblia, lugares, pasajes, son puestos ¿por quién? Por los escritores bíblicos. Es decir, Disán, que está en el versículo 21, del 36-21, un descendiente de, ¿sí? Se llama Gacela. Pero ¿quién le puso Gacela? ¿Realmente se llamó Disón o Disán, como dicen en las lenguas más? ¿O Gacela le pone el escritor bíblico? En el 36-23 hay un man que se va a llamar Albán, con B chiquita. Sí. Significa malvado. Yo no creo que el papá o la mamá le ponga a su hijo malvado. El escritor bíblico le va a poner a este grupo de personajes o de este grupo de tribu, padre de tribu, los malvados. ¿Sí? En el 26 hay un nombre llamado Itrán. Itrán es el que saca ventaja. El 28 va a estar Arán, la cabra de la montaña, sí, el rebelde, el que cornea a todo el mundo, el que no tiene amigo con nadie. ¿Sí? Y en el 26, en el 36-38, va a estar un hombre Baal Anán, que significa alabanza al falso Baal. Entonces, ya eso, si te das cuenta, sí, ya le ves la carga que le va poniendo. Entonces, el escritor bíblico le pone los nombres a los personajes que ya fueron historia. Es lo que mañana yo me haga malvado. Mañana mate a todos los niños, ancianos. Entonces me ponen, y le llamó el nombre de la mamá a su hijo el destrozador. ¿Por qué? Yo nunca me llamé destrozador, lo que pasa es que ya me van a llamar por lo que me conocen. Entonces, los nombres bíblicos, a mí me da terror a veces. Hemos leído algunos nombres anteriores en algunas descendencias, y son nombres que ya, ¿no? Que ya tienen como una carga, ¿no? Y me perdonan si el que crea que la mamá le puso a su hijo desgraciado, infeliz, está bien.
ponle a tu hijo desgraciado e infeliz, pero yo no creo que ningún padre en ninguna cultura del mundo le ponga a su hijo alabanzas a dioses falsos de Baal. Papito, no voy a discrepar contigo, pero en mi cultura, y mi hermana puede decirlo, tenemos algunos nombres que, por ejemplo, nosotros teníamos un vecino que se llamaba Bulbés. Bulbés es el creolo francés que significa tormento en el español traducido. O sea, sí hay casos, viejo. O sea, yo... Sí. Entonces... Está bien. Tampoco discrepo contigo. Entiendo que puede haber eso. Pero los nombres sí tienen una carga. Me perdonan. Yo sé. Antes de que hable Rafa, el domingo pasado escuché una conversación entre mi hermana mayor y mi prima. Y ellos pertenecen a un ministerio y donde el líder les manda a leer fragmentos, secciones de la Biblia. Y escuché a mi prima decir, cuando llego y veo una lista de nombres, yo paso por encima y sigo leyendo, porque no entiendo por qué están los nombres y por qué tengo que leerlo. Es más, hay nombres que se repiten y luego menciona, si se han dado cuenta en el libro de Levítico, a veces el número, donde habla de que cada uno de los príncipes traen una ofrenda, pero es la misma ofrenda. Dice, el príncipe tal trae tanto de esto, tanto de aquello, tanto del otro, tanto de cabra, tanto de camello. Luego el siguiente hace lo mismo. Y mi prima dice, cuando llego al siguiente versículo, ya no leo estos versículos, porque sé que trajo el mismo. Entonces yo le dije, no estás leyendo toda la Biblia entonces. Simplemente está pasando por alto. Yo escuché esa conversación el domingo de mi hermana con mi prima, y mi prima es una mujer de Dios, es muy coloquial, es muy divertida, pero yo le escuché hasta me atrevo a decir, con ternura cuando decía eso, ¿no? Dijo, no, cuando yo veo esto, yo ya no lo leo. Yo de aquí sé que cada príncipe trajo lo mismo. ¿Para qué tengo que leer los mismos 8 versículos de lo mismo que trajo? Ahora, esto trae a connotación lo que acabas de mencionar, porque hay personas que cuando emprenden la lectura de la Biblia se aburren de los nombres. Muy poca gente se da el lujo de leer los nombres. Es más, Galo predicó sobre Jabes el domingo pasado, pero si usted empieza a leer versos anteriores al nombre de Jabes, hay más de 500 nombres, pero hay una diferencia, pero Jabes era el más ilustre de sus hermanos y bla, bla, bla. O sea, en medio de estos nombres hay un nombre que va a marcar la diferencia. Pero viejo, si te pones a leer 500 nombres previos, esto está más esfregado, ¿entiendes? Pero yo veo, en mi caso, yo no pierdo el encanto por la lectura. Llevo siquiera casi 30 años leyendo la Biblia sistemáticamente, no cronológicamente, aunque tú nos has enseñado a leerlo cronológicamente, pero sistemáticamente como lo tenemos aquí, a esto me refiero, ni siquiera teológicamente. Pero creo que algunos le han perdido el encanto o la pasión. Y con lo que estás explicando esta noche, es decir, si nos detuviéramos a pensar en el significado de cada uno de estos nombres, entonces la lectura sería hasta más cool, más divertida y hasta más comprensiva para nosotros, porque algunos, te aseguro, debe haber un Adar en algún punto del mundo, pero no saben qué significa Adar. O algunos han puesto a sus hijos, bueno, Saúl, algunos ya es común, hay Bilán, Axán o Axán, Abimelech, qué sé yo. Yo he llegado a conocer algunos pastores que se llaman Abimelech en la costa de México. Entonces, ¿Cómo le puso el nombre Raquel al hijo antes de morir? ¿Cómo le puso? ¿Cuál fue el nombre del hijo? Le puso Benoni o Benoní. Y aconteció Benoni, que al salírsele el alma, bueno, pues Benoni, hijo de mi dolor. Ajá, o hijo de mi tristeza. Aquí está conectado un amigo mío de la vieja guardia, del tiempo de las cavernas, conmigo, cuando éramos vampiros, salíamos a chupar sangre. Teníamos un amigo que se llamaba Vanoni, el pelado Vanoni. Entonces, ese apellido Vanoni es derivado de Benoni. Es decir, ahí hay un apellido, y eso es un apellido que se hizo. Ben es hijo. Así es. Por eso cuando ven acuérdate que en el original no habían vocales. Sí. Entonces, son derivaciones de los nombres bíblicos. Entonces, si no entiendes tú los nombres bíblicos, estás cayendo en el error. Por algo está el nombre bíblico ahí. Así es. Está en lugares. Todo lo que está en la Biblia
todo nombre tiene un porqué, un para qué, te dirige a un contexto, ¿sí? Yo siempre hablo sobre el libro de Ruth, en el tiempo que gobernaban los jueces, ¿sí? Hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, Belén es casa de pan, Sí. la casa de provisión, hubo hambre. Entonces imagínate todo ese mensaje hermoso, y el hombre se llamaba Elimelech, entonces Elimelech. rey, ¿sí no? Sí, Elimelech. Elimelech, mi Dios es rey, o mi rey es Dios. Y la mujer se llamaba Noami, que significa delicia. Y tenía 2 hijos, quebradizo y enfermizo, Malión y Kelión. Y que tenía se habían casado con 2 mujeres, princesas de Moab. Ruth Ofra, y que era la Orpa. espalda. Y Ruth, que significa amiga. Mira, tantas cosas que uno puede, y entiendo que no se llamaban así. Y juro que no se llamaba amiga. Y Orfa no es la que da de espalda, pero así tengo el texto. Para otro coloquio, ¿eh? Dice Rafa que subas el texto al grupo, porque para que podamos leerlo desde el grupo, el texto que acabas de subir al chat, ¿ok? Muy bien. Rafa, ibas a decir algo, perdón. Bueno, realmente no, o sea, yo lo que bromeaba era cuando decía de los nombres, que en Manaví también, o sea, en Manaví están de los nombres más raros que pueden existir, al menos aquí en Ecuador. Incluso un reportaje de la agencia Reuters en alguna ocasión puso un nombre que si lo pronuncio les puede sonar hasta irreverente. Había puesto a un hijo el nombre Semen de los Dioses. Con apellido, me imagino, a Zambrano. Yo lo leí cuando trabajaba yo en periódico y claro, me pareció en su momento gracioso y también sorprendente. Pero a lo que yo digo, y dándole a lo que otra razón, mucha gente pone los nombres y desconoce su significado. Nosotros los que estamos estudiando conocemos el significado. Por ejemplo, hace muchos años atrás, ¿yo qué podía saber qué significa Rafael, mi nombre? Ahora incluso ya hasta me metí... Hasta te arrepientes de haber llamado Rafael. Hasta escribirlo en hebreo, y eso que yo no sé nada porque no he ido hasta el momento a ninguna de las clases que ha ofrecido David. Pero ¿por qué tienes agenda llena? ¿Por qué tienes agenda llena? Ubícate. Entonces hay mucha gente que desconoce los nombres y puede estar poniéndote un nombre así. Incluso también en la Biblia tú puedes ver gente que si te das cuenta que muchos personajes, los bacanes de la película, siempre tienen un nombre, qué sé yo, adorado por Dios, querido por Dios, no sé cuánto, por Dios, siempre. ¿No? Salomón. Salomón se llamaba, originalmente se llama, Salomón, ¿cómo se llama? El hijo de paz, ¿no? ¿Ah? No, Salomón se llamaba ya. Yededías, amado de Jehová. Yededías. No hay J en el hebreo. Ok. Yededías, amado de Jehová. Le pusieron Salomón, no sé por qué, pero cuando nace el niño le dice que le llamarán Yededías, amado de Jehová. ¿Y Salomón no significa pacífico? ¿Ah? ¿Salomón no significa pacífico? Sí, de Shalom, sí, pero el Así nombre es. que le pone supuestamente Dios a través en el nacimiento es de Yededías. Sí. Sigas, Rafa. Que te vas a cambiar de nombre, dijiste. No, Rafael es un hombre hermoso. Él sana. Él es sanador. Mi Dios es sanador. Obvio. Así es. Yo se lo voy a pasar escrito después. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya estamos cerrando el capítulo 36 con el listado de tantos nombres. Reiteradamente, como bien dijo. Cacho. Mira el nombre que se va a nombrar en el 36.3. Dice, y Besomat, hija de Ismael, hermana de Neyabot, Ada, dio a luz a Elifaz. Y ese Elifaz, ¿sí? Dicen los grandes estudiosos, yo no creo, que es por eso que hablan de Elifaz el temanita. Es decir, el amigo de Job. Así es.
Y algunos dicen que aquí hay un nombre que es el Job bíblico, pero es especulación, no ha habido evidencia. Lo que me gusta es que en ese mismo 4, yo leí un comentario, pero mira que cuando uno conoce Biblia y tiene 2 dedos de frente, te choca algo, ¿no? Yo digo que no hay que ser sabio, ni tener al Espíritu Santo para entender un par de cosas. Aquí está el nombre de Ruel. Y yo leí un comentario que este es el suegro de Moisés. Y yo dije, bacán, encontré el descendiente pero espérate, pues. Es descendiente de Saúl, pues. José tiene que entrar a Egipto y pasar 300 años en Egipto. Es decir, este hijo tiene como 500 años cuando la hija se casó con Moisés. No es el Ruel, no es el Ruel bíblico, pues. Es otro Ruel. Ruel, sí, el suegro de Moisés, sí se llama Ruel. Pero es otro Ruel. Porque en Éxodo 18 su nombre es Jetro, pero al final de la historia, cuando se llama Ruel. Moisés lo llama como Reuel, diciéndole a su suegro Reuel, quédate con nosotros, tú conoces mejor el camino, acompáñenos, tú no serás de ojos, etcétera, etcétera. Ya, lo que sucede es que lo que se entiende en ese texto, aunque no entramos a Éxodo, Jetro es el nombre teofórico de Yahweh, del Dios de allá del norte de los madianitas, ¿sí? Y Roel ya es el nombre cananeo, o el nombre de acá del sur, ya donde tiene el nombre teofórico él, de Elohim. Entonces ahí está el personaje con diferentes nombres, depende de la región que lo lea o de la tribu que lo lea. Algo similar pasa con Josué, que su nombre era Oseas, y dice Moisés le cambió el nombre a Josué. Así Josué, es. hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Sí. Después se llamó Josué, Yahoshua. Josué, Jehová salva. Por eso le digo yo, que el nombre de Jesús no es Jesús. El nombre en español de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, crucificado, que murió, resucitó, y hoy mora en nosotros a través de su espíritu, se llama Josué. Pero llamarle Josué, yo no le puedo llamar Josué, a mí no me entra en mi llamarle Josué. En el caso, 1000 veces le digo Yeshua o Yahoshua en hebreo. Así ¿sí? es. Que decirle Josué. Sí. Mi Salvador, mi Josué. No te pases. Es durísimo. No me da. Josué es el nombre Necesito original. 3 tequilas para que me pase eso. Sí. Josué es el nombre correcto de español del caballero de la cruz. En el nombre de Josué, me acerco a tu presencia, Señor. En el nombre de Josué, a pedirte. Es duro, a mí no me sale. No me pasa. Martita Zavala tiene una participación porque tu dispositivo está activado. Sí, es solo un comentario, un poquito antropológico, ¿cierto? Cuando yo estudiaba Quichua, estudiábamos pensamiento y también, bueno, todo andino, ¿no? El pensamiento andino, la idiosincrasia andina. Y allí, por ejemplo, me dijeron que mi nombre no significaba nada y que tenía que ponerme otro nombre para poder seguir en el estudio del idioma, ¿no? Entonces, la historia es que todas estas civilizaciones antiguas, no adaptadas como nosotros adaptamos un idioma, sino los nativos que tienen una lengua, tienen un significado de cada cosa, de cada nombre, de cada situación. Nosotros que nos adaptamos a otro idioma, hemos perdido esa significancia de qué es nuestro nombre, por qué se pone un nombre, qué significa. Para el pensamiento andino, el nombre marca el destino de la persona, marca qué es lo que hace, cómo lo hace, y más que nada su figuración, es decir, su representación en lo que es todo el conglomerado andino. Perfecto, sí. Maravilloso. Entonces, yo tengo otro nombre cuando estoy... Diga Martita, diga. ¿Cómo es mi nombre? Mi nombre es Nayarak. ¿Cómo? Nayarak. Nayarak. Sí. ¿Significa? Significa quien tiene muchos deseos. ¿Ve?
a mamá. Ay, mamita linda. Ay, mamita linda. Ay, qué bien, ¿ah? Qué bien. ¿Tú te acuerdas de la película de Apocaliptus? De los mayas allá de México que entran los... El niñito, ¿cómo se llamaba? Tortuga Veloz. ¿Cómo es? Tortuga Veloz. Tortuga Veloz le decían. Así eran los nombres de esos. Y así eran los indios antes, ¿no? Toro sentado, vaca loca y todas esas cosas. Claro, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Toro en el Prado. Y ahora, ¿cómo te quieres llamar? Gacela del Prado. ¿Ves? Esos son cambios de género en los indios. Oiga, tocayo, regresando a... Ya voy contigo, Fidel. Hoy, mira, hoy se está viendo un fenómeno en el mundo evangélico, sobre todo el contexto neopentecostal, el contexto mesiánico a la vez. Yo he conocido personas con sus nombres X. Me dicen, no, a mí no me llames fulana o fulano porque Dios ya me cambió el nombre. A partir, yo me llamo así. Y yo... Sí, Johanán, Elisha. Entonces, no, y quiero ser muy respetuoso, muy reverente con eso, pero ¿cómo explicas tú algo así? Y como tú dices, ¿no? Yo no puedo llamar a Jesús Josué. O sea, si tú me dices, ya negro, ya no me llames David Cordero, llámame Quevechito. No sé, a mí no me pasa. O sea, te voy a decir tocayo, gordo o lo que sea. Pero yo encuentro gente que me dicen, no, a mí, y ojo, y es la parte más sensible para mí. A mí Dios me cambió el nombre. Dios me dio una revelación o Dios me habló en sueños y Dios me cambió. Y yo, oh. Entonces, y hay personas que no les gusta que le llamen por ese nombre antiguo que uno conoció. Yo consagré a un nene y yo emitiendo el certificado, yo le digo, dame tu nombre completo. Le dije a la mamá y todo eso. Me dijo, no, escriba esto, pero yo te conocí. No, pero es que en tu cédula aparece así. Sí, pero a mí Dios me cambió el nombre. Y casos así, tengo un promedio de 7 u 8. Que la gente te dice y te dicen que Dios les cambió en el sueño, en una revelación o qué sé yo. El doctor Javier ha de saber, este señor de Fidel ha de saber, te llamaré Gloria, dice, para no decir tu nombre. Hay una canción que ustedes cantaban, te llamaré Gloria, por no llamar, Fidel sabe. Secreto de amor. A Karen le sale re bien. Venga, vieja. Venga. Dale, Karen. Voy a cambiarte el nombre. Eres secreto de amor. Ya, Gloria. Ya, párela, deja tu carnalidad. Ya. Oye, entonces dice, voy a cambiarte el nombre, dice. Pero hay gente que hoy, yo conozco amigos míos que se han hecho mesiánicos, que ya no se llaman Juan, y que Juan es un nombre traducido al español. Yo soy Johanán. Ya no soy Isabel, soy Elizabeth. ¿Sí? Soy Elishab. Entonces, Bersheba. Entonces yo lo que hago simplemente es decir, está bien, pues no. Es una cuestión, yo no sé, ¿no? Yo igualmente como tú, yo respeto, pero con el cannabis sativa que yo usaba antes, me cambié nunca el nombre. Sí, pero te dicen, a mí Dios me lo dijo, Dios me ordenó, Dios, no sé, viejo, y cuando, yo no sé si a veces caemos en una blasfemia, yo no sé si puede existir hoy por hoy, yo creo que sí, no sé, pero a mí, no sé, a mí me sacude, me saca de onda. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Eso cuando dice Dios me dijo y no lo dijo, así es. Tomar el nombre de Dios en vano. Así es. Sí. Muy bien, familia cada... ay. Dice Cassius Clay Muhammad Ali. ¿Quién es ese? Bueno. El boxeador. El boxeador, pues, porque era su nombre. Bueno, dice Rafa, tenemos la costumbre de poner nuestros pensamientos en boca de Dios sin haberlo dicho. Sí, totalmente de acuerdo.
Muy bien, Fidel, Karen, o un comentario. Ya, yo creo que nos quedamos allí para cerrar con cualquier pregunta y si Dios permite, la próxima semana arrancamos con la perícopa del personaje José desde el capítulo 37. Fidel. Pues creo que en lo personal lo que más me ha costado trabajo a la hora de estudiar nuevamente la Biblia es llevar mis pensamientos y mi entendido, mis formas de ver la vida a ese tiempo, a ese momento que, pues como hoy viene a quedar claro una vez más, es muy, 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 muy diferente, ¿no? El contexto del homicidio, de conquista, de violación, de idolatría. Ampliando un poquito lo que dijo la hermana Marta, también, por supuesto, aquí en el pueblo azteca, los nombres conllevaban muchísima mística, digámoslo, a la hora de ponerle nombre a un niño, ¿no? Mi hermano Javier lo sabe, pero por ejemplo Cuauhtémoc, que fue uno de los últimos héroes que tuvimos antes de la mal llamada conquista española, Cuauhtémoc significa águila que cae, pero no es un águila que nada más se precipita, sino es una acción de este animal de rapiña de ir por su presa, águila que cae. Y él, nuestro entendido mexicano, pues fue un hombre muy valiente. Nezahualcóyotl, conocido también como el rey poeta, Nezahualcóyotl significa coyote en ayuno, pero no porque no haya comido, sino porque tiene hambre, porque quiere comer, ¿no? Está ansioso. Ese entendimiento de por qué y para qué le ponían nombres a las personas es hoy por hoy lo que todos nosotros tenemos que ir cambiando y acostumbrándonos, ¿no? Porque si no, la Biblia se va a seguir agarrando literal, y vamos a seguir aplicándola mal en nuestra familia, en nuestra iglesia, ¿no? Y se vuelven unas cadenas de malas interpretaciones, malos entendidos de lo que es Dios y condenamos a nuestros hijos, se practica mal. No hay tiempo para extender, pero por ahí hoy me supe una historia muy triste de un familiar mío que supuestamente creció en una cuna evangélica. Pero bueno, gracias. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Fidel. Jan, Soa. Buenas noches. Jan Caraballo va a leer un versículo en el 43 de Génesis, ya que me escribe por interno. Lee el descendiente de Saúl en el versículo 43. 43. 46, ahí está un descendiente de Saúl malo. ¿Dónde? 43. ¿En el dónde? Me estás diciendo por interno y ahora me dice ¿de dónde? Capítulo 36, hijo, verso 43. 43. Si no sabes leer, que lea tu esposa, ¿ya? Capítulo 36, versículo 43. Ajá. No lo veo. ¿Qué pasa? No hay respeto, no hay respeto. ¿Vas a leer o vas a...? No voy a leer, no. Léalo usted. ¿A dónde iba? Eso no se hace, están grabando. El caso de haciendo un poquito de alusión a lo que es lo de los nombres, que a veces yo pienso hasta qué punto eso no es una caja cuadrada, no es literalmente así. ¿Por qué? Él le daba el ejemplo de Cassius Clay. Cassius Clay era un boxeador que hubo un momento que se entrega al Señor y bueno, y a toda esta religión, y dice que el Señor le cambia el nombre y ahora se llama Mohammed Ali. Porque eso es árabe, claro. Yo Claro. La fe musulmana. Claro, se cambian, exacto, musulmán, se cambia el nombre a Mohammed Ali porque el Señor le ha cambiado el nombre y lo ha liberado de su nombre esclavo. Y ahora es un hombre de paz. Primero era boxeador, segundo es muy conocido que era un hombre arrogante, aunque fue un gran deportista, era un hombre muy arrogante. Y tal fue el punto de que en una entrevista, él, como todo boxeador contrincante, buscaba provocarlo y lo llamaba Cassius, con su nombre con el materno, con el que nació. Cassius es griego, ¿no? ¿Ah? Cassius es un nombre griego. Pero fue el nombre que le asignaron sus padres. Pero él rechazaba este nombre porque era su nombre de esclavo. Le enseñaron y asume el nombre de Mohammed Ali.
el boxeador contrincante lo empieza a llamar con Cassius y el hombre casi se cae a golpe en plena entrevista, a pesar de que él decía que era un hombre de paz y por eso llevaba el nombre de Mohamed Ali, porque él llevaba la paz y todo lo demás. Entonces, a veces el nombre no es una caja cuadrada, ¿no? Sí puede tener cierta relación, cierta connotación en la vida de la persona, pero no es una caja cuadrada en la que estamos encerrados y que siempre va a ser así, ¿correcto? Sí, sí. De hecho, hay una anécdota de que él había subido un avión y él no quería poner cinturón de seguridad. Entonces le dijeron a la azafata, disculpe señor, tienes que poner cinturón. Dice, no, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata dije, Superman tampoco ha necesitado un avión, así que póngase el cinturón. Entonces, a veces no hacemos tanto honor al nombre, ¿no? Mi querido Rafa. Yo aporto con un último nombre de un famoso, Cat Stevens. No sé si alguno de ustedes escucharon el nombre de Cat Stevens. Cat Stevens es un cantante estadounidense conocido por una canción de los años 70 que se llamaba Padre, Hijo, Father and Son. ¿Ya? No sé si la han escuchado. It's not time to make change, relax. Bueno, ya ese, ¿no? Eso, también canta, Rafa. Era rockero satánico. Es cierto. A veces cuando sale del closet sube algunas fotos en su Facebook, ¿eh? Así. Cat Stevens es su nombre artístico, pero el nombre con el que nació es Steven Demetri Georgius, o sea, tiene un nombre que mezcla entre nombre anglosajón, nombre griego. Ya, Demetrio. Pero al convertirse al Islam, adopta el nombre de Yusuf Islam. O sea, es lo que ustedes justamente estaban diciendo y es el mismo ejemplo que decía acá nuestro amigo de Cassius Clay y lo de Mohamed Ali. Es igual. Ahora, Tocayo, hay culturas en algunos países donde te permiten cambiar el nombre una vez. Es decir, usted ya envejeces y dices, yo quiero que a partir de hoy en mi pasaporte aparezca este nombre y te permiten. Hay algunos países que se permite eso, hasta hoy día. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no tengo problema con esta parte. Mi problema o mi conflicto, y Dios lo digo con todo mi corazón, con la mayor reverencia, porque también nos hemos dado cuenta que también Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12, te daré un nombre nuevo. Isaías 43, yo soy creador tuyo y formador tuyo, Israel, y mío eres tú, te puse nombre. O sea, vemos estos casos en la Biblia, pero hoy en pleno siglo XXI, después de que ya eres un viejo y ya no tengo problema con eso, pero que alguien me diga, en sueños Dios me dijo, a partir de hoy te llamas así. Yo creo en la revelación de Dios, yo creo que los sueños son revelaciones aún naturales del Espíritu Santo. Yo creo, o sea, ahí sí me declaro un buen pentecostal, pero pentecostal pensante, pentecostal, no sé, teólogo, pastoral, pero es cuando la persona ya te dice, a partir de hoy, Dios me dijo que me... Una mujer que lo hemos visto en las redes dice que hasta Dios le diseñó el vestido de boda con que se iba a casarse. Y diga, ahora Dios, aparte de creador, Dios es sastre, Dios es modista también, ¿no? O sea, no se pase, que hasta Dios le diseñó el vestido. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos a tomar a Dios? Yo entiendo en un Dios en el día a día, creo en un Dios que participa en el día a día. Puedo hablar de la inmanencia de Dios, de la trascendencia de Dios. Pero cuando uno llega a este nivel yo no sé si hasta cierto punto, ahora vemos casos en la Biblia donde Dios participó hasta de la vestidura de los sacerdotes, así tenían que ser. Yo no sé si en este siglo, en este momento, en este contexto occidental, se puede repetir y tomar en cuenta. Porque si vemos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, vemos un Dios que participa de cada detalle, hasta de los colores del tabernáculo. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Si no tiene fin ahora, es una locura. Dios no hace Exacto, a eso me refiero, papá, a eso me refiero. Entonces, yo no entiendo hoy
Entonces, si no, están tratando de tomar literalmente esa porción, esa pericopa que ven en la Biblia, o las personas hoy en día están cada vez más rayadas y más locas en un fanatismo religioso, no sé cuál es el punto de la situación. Eso, mis amados. ¿Algo más, tocayo? No, yo creo que la próxima semana comenzaremos con la saga de José. ¿Alguna tarea para que hagan los hermanos? Porque esto es academia y es clase. Solo Edwin y el doctor Javier hicieron sus deberes hoy. Qué bestia, qué bestia. Sí, ¿para qué voy a mandar deberes? Ahí está Martita. ¿Qué dice Martita? Quería comentar algo. El tema del que habló el pastor. Se te escucha lejitos, Martita. Tu audio está... A ver, ¿me escuchas ahora? ahora? Sí, ahora sí. Ya. Les comentaba que justo estoy investigando acerca de algunos científicos que están... No se escucha. Te volviste a ir. Ahora me Ahora sí, escuchan. quédate ahí. Yo estoy justo investigando desde la semana pasada sobre algunos investigadores que están pensando o están haciendo investigaciones de la relación entre la religión y la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, estos casos, como los que expone el pastor Jan David, son peligrosos. ¿Por qué? Porque se mete todo en un solo costal y se habla de religión a personas que no son personas de fe, que son personas que actúan con algún problema psicológico. Pero se mezclan los temas y empiezan las persecuciones, los problemas y muchas teorías que terminan ciertamente siendo peligrosas para la iglesia. Solo quería comentarles ese punto. Sí, y es triste porque hoy por hoy la gente ya está rechazando semejante cuadro y estamos hablando en un contexto, hoy por hoy la gente, todo está acerca de un clic. La gente piensa, la gente asume. Estos días hablaba con un señor ya grandecito, ¿no? Y dijo, viejo, yo a esta edad, yo ya estoy curado de las iglesias, porque ya llega un momento que uno escucha babosadas de algunos predicadores y uno dice, discúlpeme, la cosa no va por ahí. Entonces, sí creo que hay gente que están que tienen dos neuronas jugando ping-pong en la cabeza, definitivamente. Y sí creo que tenemos que... Ese es un gran desafío para nosotros, la religión y la esquizofrenia. Bueno, veamos. Y si Jesús trabajó con 12 enfermos mentales, así que nos toca lidiar con eso. Pero sí nos hace falta un ente que nos regule. Mucha gente en la calle de evangelistas, mucha gente de predicadores, no han pasado ni la escuela dominical. Esta semana hablaba con un amigo que está aquí presente. Seminarios bíblicos dando doctorados honoris causa. Qué ignorancia, qué vergüenza, qué deshonesto. No son honoris causa, son honores sin causa. Imagina, seminario, para que tú des un doctorado en cualquier área del mundo, tienes que ser una universidad, ahí sea de garaje. Sí. Y aquí en Ecuador se venden seminarios, títulos, doctores honoris causa. ¿De qué te vale un doctor honoris causa? Si honoris causa no se vende. Sí. Se da por la virtud del servicio social, comunitario. El impacto y el legado que estás dejando. Y está metido en un cuento. Horroris náusea, dice Rafa. Entonces, imagínate. Entonces nos falta un ente que nos regule. Lamentablemente las asociaciones, corporaciones, unidades pastorales, corporaciones, tienen sus agendas personales también. Tratan de aruñar y arranchar lo que pueden. Pero necesitamos un ente que regule hombres y mujeres de Dios que estén correctamente centrados en la palabra. Y eso hay que agradecerle un poco, aunque no están, ya está muy dividida la Iglesia Católica. Sí. El Papa y con su episcopal, sus cardenales tienen registrados quiénes no son de su organización y quiénes no se paran en el altar. Acá se para cualquiera. Mañana, como ya pasaba, ¿no? Te peleas contigo, sales y armas una iglesia. ¿Qué? Nunca te preparaste si eras alumno. Sí. No tienes el llamado. Y ahí tienes metido a 8 o 10 personas hablando algo que no sé
que suene, pero suena. Hace poco hablé con un líder de su denominación para toda Sudamérica. Estamos hablando de que tiene cientos de iglesias. Y todo el mundo le llamaba doctor, 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 doctor. Yo siempre le digo hermano, hermano, hermano o pastor. Y de repente le dije, discúlpeme, perdón, era mi curiosidad, ¿no? Le dije, ¿tu doctorado es en qué? Y miró por la derecha, por la izquierda. Me dijo, regalado, mi hermanito, regalado. Y es el líder de su denominación para toda Sudamérica, donde también está un departamento de educación teológica bajo su liderazgo. Y me dijo, no, mi doctorado es así, regalado, regalado. Y como dice Rafa, horroris náusea. Hay que quemarse las pestañas, hermanos, hay que quemarse las pestañas. Yo veo muchos doctores en teología, muchos doctores, el doctor tal, el obispo tal, pero yo digo sentémonos y conversemos. Sí. En el púlpito tú ves lo que eres realmente. Muy bien, comentarios finales y estamos cerrando, son las 9 para ustedes. Para mí son las 10. ¿Algún detalle final? Tarea, quizás deban empezar a leer Génesis 37 en adelante. Empezamos, esta es la última película. Si se han dado cuenta, podemos hasta dividir Génesis en diferentes formas. Si dividiéramos en personajes, José es el último personaje que cierra el libro de Génesis. Esto es si quisiéramos hacerlo por personaje. Sabemos que la figura que tuvo Abraham desde el inicio, capítulo 12, luego van a tener algunos patriarcas, digamos Abraham, Isaac, Jacob. Hay perícopas asignadas a ellos. Y ahora se cierra esta última perícopa, capítulo 37 al capítulo 50, alrededor de este personaje, José. Para algunos, el hijo no deseado, o el hermano no deseado, más bien diríamos así. Más que el hijo, el hermano no deseado. Vamos a arrancar esto la próxima semana, si el Señor nos permite, nos da vida y salud. Así que empiecen a leer, o no sé hasta dónde vamos a poder llegar desde el capítulo 37. Ya estamos por terminar el libro de Génesis, porque es una sola perícopa, y luego tenemos que definir y confirmarles qué se viene, pero también queremos depender de ustedes. Les hemos pedido algunos temas en cuestión para que David y mi persona podamos ir trabajando. Hasta ahora el tema que se ha mantenido firme es el tema de la cristología, quien desde hace un año nos fue inquietando Rafa. No sería un mal tema, dicho sea de paso, es un muy buen tema. Empezar a hacer un estudio en un tema cristológico, el tema de Jesús, obviamente, cristología pura, y creo que más de uno... ¿Pero cristología o jesología? Porque no es lo mismo hablar del Cristo que del Jesús. Esto lo tenemos que definir. No me haga dañarle más a la gente. Una cosa es hablar de la cristología y otra cosa es hablar de la jesología. Sí, yo también. Jesús es otra cosa. O el Jesús Cristo, o Jesucristo, o el Jesús y Cristo, que son dos cosas. El Cristo Jesús. Exactamente. Pablo tiene dos términos, Jesucristo y Cristo Jesús. Bueno, eso son cosas que la iglesia tiene que enterarse. Que si no... Bueno, por lo que veo, nos vamos a definir por cristología, es un hecho. Luego definimos cómo se come ese elefante, ¿ok? Tarea, por lo menos de Génesis 37 al 40 deben leer, ¿ok? Hasta casi cuando José interpreta los sueños de Faraón. Más o menos que podría ser una pequeña primera perícopa dentro de la gran perícopa. No sabemos cómo va a ser la travesía, pero ya estamos por terminar. Vamos a dedicar un enlace específicamente, y quizás esto no se grabe, y por eso tienen que estar para los que se van a graduar, los que van a presentarse ante un tribunal para las preguntas. Les vamos a confirmar. Hasta ahora 2, 3 o quizás 5 han mandado sus documentos, está sometiéndose a revisión, ya tenemos casi listo la base de preguntas, pero falta el último tema, el tema de donde usted tiene que aportar para cubrir los gastos que se necesite para su titulación. Eso no es dinero que va al bolsillo de David ni a mi bolsillo, eso es simplemente los gastos de oficina y de trámites que ustedes quieran. Pero vamos a consagrar un enlace solamente para eso. Lo decimos grabado porque algunos se fueron y otros no estuvieron hoy y de seguro tienen que y son parte de eso para que puedan ir preparándose, ¿ok?
Así que muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Vamos a orar para cerrar este momento. Vamos a invitar a la cumpleañera de esta semana, nuestra querida Karen, que cierre este tiempo en oración. Guapísima está la Karen ahí al lado de su amado. O sea, sabemos que te festejaron re bien. Fidel, mira. Si ustedes ven el perfil de Karen y donde habla de Fidel, dice: a este hombre me someto por decisión y bla, bla, bla. Y luego dice que Fidel le husmeó su chat. Así que no sabemos qué pasó. Karen, ore por favor para cerrar este tiempo. Confiamos que hayas pasado un bendecido cumpleaños, que Dios te bendiga, y también como familia SECAP tuvimos varios cumpleañeros de esta semana, así que ellos no están esta noche, la gran mayoría, así que algunos van a ver esto. Saludamos a Carlita, su mami, y también el hijo de Denis y de Valeria, Esteban. Así que a cada uno y a cada una que hayan sido bendecidos esta semana y mucho más. Karen. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estudiar un poquito más de tu palabra. Señor, gracias por estos siervos tuyos, porque siempre los usas de una manera impactante, hermosa, Señor. Sígueles dando esa sabiduría, sigue usándolos. Son un hermoso instrumento tuyo, Padre. Gracias, porque en lo personal yo soy muy bendecida y privilegiada al haberlos conocido, Señor. Todo este conocimiento que nos dan, Señor, es oro, porque son años de estudio, de esfuerzo, Señor, y muchas veces no lo valoramos. Gracias, Padre, porque tú nos estás preparando para algo grande. Tú estás preparando a tu iglesia en medio de tanta confusión, en medio de tanta ignorancia, Padre. Perdónanos. Te suplicamos que sigas preparando líderes que puedan hablar con la verdad. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Padre, bendíceles, bendice sus trabajos, sus finanzas, su familia, su salud. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. Te damos la gloria también, porque tú eres el único digno de recibirla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El chat está lleno de algunas buenas preguntas que se mandaron al público y comentarios. Les sugiero que salvaguarden el chat cada quien y usted puede leerlo y tomar lo que sea necesario. A veces suelo grabarlo y a veces no suelo grabarlo. Entonces, el comentario que David hizo ya lo mandó al grupo de los chats y hay otros detalles de algunos hermanos muy valiosos. Así que les recomendamos que guarden el chat y que puedan leerlo a su tiempo. Tocayo, muchísimas gracias por tu siempre acompañamiento, por siempre iluminarnos, ilustrarnos, enseñarnos a pensar y a estudiar de manera correcta, como dijo Pablo a Timoteo, de ir trazando correctamente la palabra. Una palabra de despedida, Tocayo, y estaremos siendo... que solamente estudien año lindo, estudien 37, 38, no creo que avancemos hasta el 40, pero que tengan un contexto de lo que vamos a hablar, para ver si Dios nos ayuda a terminar antes de fin de año. Mejor diga antes de mediados de año, no digas fin de año. 2 años en Génesis, papito. Gracias a cada uno y a cada una por su aporte. Dios les bendiga a todos. ¿Cuánto cuesta la licenciatura en gasto?